Regresamos a Portafolio. Mire, esta tarde nos acompaña el profesor, el ex académico investigador Luis Efrén Ríos Vega, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo está, Luis Efrén? Mire, yo lo ubico a usted en la, pues ahora sí que en la academia, como bien lo señalamos en la docencia, pero también a veces involucrado en cuestiones de la política, ¿no? ¿Quién eres, Luis Efrén, para que nuestro auditorio te identifique un poco? Bueno, ante todo, muchas gracias, No, ¿de Juan qué? Carlos. Es un placer estar en tu espacio, en este foro de análisis que es importante en el desarrollo cultural y político del Estado. Bueno, yo soy profesor de la Facultad de Jurisprudencia, dirijo un centro de derechos políticos de la Facultad de Jurisprudencia y coordino el Observatorio Internacional de la Elección Presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Siempre involucrado en temas electorales, que por cierto aprovecho, si tienes a bien acompañarnos en el último segmento a Víctor S. Peña y a un servidor, porque vamos a hablar de esos, precisamente esos temas, los problemas, los conflictos postelectorales, a dónde nos van a llevar, la postura de los diferentes partidos y de los candidatos, ese pleito, ese encono que se traen ahorita, y como estudioso de esa materia, ojalá nos puedas acompañar para darnos una opinión. Por lo pronto en este segmento quisiera que nos hablaras un poco de ese pacto Coahuila que convoca el gobernador Rubén Moreira, donde se involucran los otros dos poderes, el legislativo, el judicial, y bueno, una serie de instituciones, y sé que tú estás de la mano coadyuvando con este pacto Coahuila, que si podemos verlo en las imágenes, se celebró hace más o menos como un mes y medio, fue en la firma en el Ateneo Fuente. ¿Qué es el pacto Coahuila, Luis Efrén, y qué busca este hombre que estamos viendo, que es el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, con él? Bueno, hace aproximadamente 2 meses el gobernador del estado convocó a los poderes, a la universidad y a los órganos autónomos a firmar un pacto que permitiera reflexionar y desarrollar un nuevo marco jurídico en Coahuila. Me parece que es uno de los proyectos más ambiciosos que en la historia de Coahuila se han desarrollado en términos de reformas jurídicas, y el gobernador Rubén Moreira me parece que tiene una visión muy clara y una visión muy contemporánea de los cambios trascendentales que en el Estado tenemos que desarrollar. Entonces, el Pacto Coahuila es el marco idóneo para poder tener un nuevo pacto social en Coahuila. Y la mejor forma de hacerlo no solamente es integrar a los poderes y a los órganos autónomos en este tipo de proyectos, sino a los profesores como yo, a investigadores, investigadoras, y esto nos ha permitido en específico en el trabajo que desarrollamos en la Facultad de Jurisprudencia, tener la posibilidad de acompañar el proyecto institucional mediante una reflexión académica. Entonces, ya hace un par de semanas también el gobernador del estado estableció la instalación de todas las mesas. Mesas ya para trabajar en el mesas tema de trabajo muy concretas, que se instaló la mesa constitucional en donde la preside el gran jurista don José Fuentes García, Pepe Fuentes, en donde prácticamente ya hemos trabajado de parte del Centro de Derechos Políticos de la Facultad de Jurisprudencia un anteproyecto para poder presentar en las próximas semanas un primer borrador de lo que la comisión ya interinstitucional aprobó para ser presentada y consultada a la ciudadanía. Y eso va a permitir, bajo la transparencia y la inclusión que ha propuesto el gobernador, que todos los litigantes, que todas las personas de la sociedad, que los académicos, que los profesores, tengamos la oportunidad de discutir los diversos temas que nos interesa en este siglo XXI. Doctor Luis Efrén Ríos, me voy a ir yo creo que a las preguntas más sencillas que pudieran hacerse la sociedad. Los que no están tanto involucrados en esto de la política o del gobierno o de las leyes, pero que sí se han de preguntar, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia ese pacto que está convocando el gobernador del estado como sociedad? Mira, nuestra constitución local, que es, digamos, el primer punto de partida de esta reforma del Pacto Coahuila. La constitución de Coahuila, de Coahuila, dijo local, perdón. Por decirte que en sus años de vigencia es de 1918, ¿sí?
tiene prácticamente más del 85% de reformas integradas. Es decir, el texto original prácticamente está desarticulado actualmente. Y si vemos en la perspectiva moderna, si es una constitución que reconoce derechos, yo te diré que nuestra constitución local solamente tiene 2 artículos de derechos humanos, de un porcentaje prácticamente menos del 2% del contenido de la Constitución contempla derechos humanos. ¿En qué le beneficia a la ciudadanía? Pues el gobernador Rubén Moreira nos ha dicho, discutan cuál es el catálogo de derechos fundamentales que la Constitución tiene que reconocer a la ciudadanía y los derechos que prácticamente son fundamentales en una sociedad moderna. Y aquí pudiéramos entrar al siguiente tema, que es lo que tiene que ver con nuestra Constitución. Está obsoleta, pudiéramos decir, en algunos de sus artículos, que no hay que dejar de olvidar, data desde don Venustiano Carranza. Después de la Constitución de 1917 se aprobó nuestra Constitución en 1918. ¿no? Y bueno, ahí jugó un papel importante este gran coahuilense, pero bueno, con el pasar de los años, como usted nos lo comenta, pues muchos de estos artículos pues se fueron quedando, quizás en su momento sí fueron importantes y de mucha validez, pero ya más de 100 años, casi 100 años después. Claro. Te toco el tema de los derechos humanos que te comentaba. Hoy en día se discuten temas fundamentales, por ejemplo, el derecho y el acceso al Internet. Sí. ¿Debe o no ser un derecho fundamental y cómo se estructura ese derecho fundamental? Pues esa es una discusión moderna que a la sociedad actual le tenemos que presentar como estudiosos o investigadores en ese sentido. O cosas tan sencillas como, por ejemplo, el orden del apellido de las personas. Tú sabes que en materia civil, por ejemplo, el orden del apellido se fija por la referencia paterna. Sí, podría decir primero el papá y después la mamá. ¿Y por qué? ¿No crees que a lo mejor eso debe de ser de común acuerdo, como en otros países? Que cada quien tenga la libertad de ponerse primeramente el apellido que quiera, sea el del padre o el de la madre. Y ese es un derecho de igualdad. ¿Y eso se está proponiendo en esta...? Esos son de los temas que prácticamente tenemos que presentarle a la ciudadanía para decirle, miren, estos son los estándares contemporáneos que necesitamos discutir en Coahuila. Presentémoslo a la sociedad, hagamos mesas de trabajo, invitemos a expertos internacionales y nacionales y que la ciudadanía discuta cuál es el modelo aspiracional como derecho fundamental que tiene que reconocer en este siglo XXI. Nomás para comentario de nuestro auditorio, esas imágenes que ustedes están viendo es precisamente de esa época, de esa época, y bueno, con decirles que apenas eran las primeras imágenes que habían, eran en color sepia, y bueno, ha evolucionado mucho esto, la época de Madero, la época de Venustiano Carranza, que es lo que data nuestra Constitución. Ahora bien, doctor Luis Efrén Ríos, ¿hay qué porcentaje más o menos de nuestra Constitución pudiera modificarse? A grosso modo, si es que no lo han estudiado toda, ¿qué porcentaje es la que dijéramos hay que cambiar o digamos mejorar? El gobernador ha sido muy abierto en decirnos, yo llego hasta donde la sociedad nos diga, hasta donde los académicos, hasta donde los grupos interesados nos digan. Entonces, el gobernador está prácticamente abierto a discutir desde una reforma integral, total, hasta la reforma que la propia ciudadanía desarrolle. Nosotros como académicos lo que hemos estado investigando y desarrollando es que sin duda alguna nuestra Constitución, como tiene más del 85% de modificada, necesitamos articular un nuevo concepto constitucional en su integridad. ¿Estamos atrasados en nuestra Constitución de Coahuila? O estoy hablando del Pacto Coahuila y de la Constitución porque creo que más o menos van de la mano. Sí, claro. A nivel país, ¿estamos atrasados o ya con estas modificaciones, para plantearlo de otra manera, nos pondría a la vanguardia a nivel nacional? Mira, Coahuila se ha destacado en los últimos años de proponer y generar figuras a la vanguardia en los últimos 10 años. No te diré que estamos atrasados, pero no estamos en el orden actual y moderno que requerimos, ¿no? Entonces, sin duda alguna, si bien no tenemos una referencia de atraso, tampoco tenemos una referencia de punta de vanguardia fundamental. Entonces, estamos en la media, por llamarlo así. Yo creo que en esa perspectiva los anteriores ejercicios han apuntado una
referencia importante, y por eso esta convocatoria de Pacto Coahuila es muy importante, porque si el gobernador está dispuesto con los poderes Sí. a invitar a este tipo de reflexiones, eso es lo que nos va a permitir realmente tener la posibilidad de no estar rezagados y sobre todo de tener la oportunidad de modernizar. Y si en algo se ha destacado el gobernador, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo, es que ha estado enviando una serie de reformas al Congreso del Estado, ¿no? Él ha sido muy activo en su política legislativa porque además él está atendiendo problemas frontales y directos en torno a la cultura de la legalidad. Es un tema de mucho interés, licenciado, de veras que nos gana el tiempo. Nada más preguntarle, ¿para cuándo? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay un plazo? ¿Cuándo pudieran ustedes decir, gobernador, aquí está una vez concluidas las mesas de trabajo, una vez hecho el proceso de, no sé, de preguntarle a la gente, de consultas, aquí está lo que nosotros consideramos le conviene a Coahuila y esta es lo que queremos que el Congreso, porque lo tiene que votar el Congreso, ¿verdad? El Congreso, sí. Mira, hay más de 10 mesas temáticas que tienen que presentar su plan de trabajo de manera específica, y en lo que corresponde al plan de trabajo de la reforma constitucional, nosotros ya presentamos este plan a la comisión interinstitucional que se forma por los poderes y los órganos autónomos, y hemos visto que durante los próximos meses vamos a elaborar la consulta pública de este documento. Entonces, eso nos va a permitir tener la oportunidad de socializar, de deliberar con la ciudadanía. ¿Año? Pues puede ser un año o durante este año que podamos tener, digamos, ya un proyecto más o menos consolidado para presentarlo a la ciudadanía a su discusión. Lo bueno es que el tiempo vuela, y se va Hay que hacerlo muy rápido, ¿verdad? Licenciado Luis Efrén Ríos, doctor, maestro, gracias por habernos acompañado esta tarde. No nos despedimos porque ya me tomó la palabra, entonces más adelante regresa con nosotros y con Víctor S. Peña para hablar de otros temas. Por lo pronto, gracias por acompañarnos esta tarde. El profesor, el doctor Luis Efrén Ríos estuvo con nosotros. Vamos a un corte y regresamos precisamente con Víctor S. Peña y su comentario editorial.